Buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio número 49 de Parlem del Cosmos. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la que vamos a dar en unos minutos, en unos segundos, si tenemos suerte. Le he enviado una invitación. Vamos a enviarle otra. Aquí la tenemos. Izaskun, buenas tardes. Vamos a ver si tenemos suerte y apareces rápidamente. Ver. Muy bien. Crucemos los dedos. Esto es imprevisible. A veces es rápido, a veces hay que intentarlo varias veces. Pero hasta el momento nunca ha fallado. Ver. Aceptar. Siempre tenemos unos minutos de cierta inquietud. Vamos a ver. Estamos intentando que nuestra invitada de esta tarde pueda unirse a este directo aquí. Hola, Izaskun, por fin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Izaskun. Bienvenida al programa número 49 de Parlem del Cosmos, Hablemos del Cosmos, que es un programa donde charlamos con gente que comparte con nosotros esta pasión por el estudio y la contemplación y también la discusión de las maravillas del cosmos. Así que es un honor tenerte a ti hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Pues, si te parece, empezamos por el principio. Tú eres una astrónoma que está en un centro que se llama de astrobiología. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se junta una cosa tan lejana con otra tan próxima? Bueno, la astrobiología pues es es una disciplina pues que reúne muchas ramas de la ciencia y que tiene como objetivo pues dar respuesta al origen de la vida, ¿no? Cómo surgió la vida en la Tierra. Entonces, claro, como es una pregunta muy compleja, pues también necesita pues de la unión de varias disciplinas, ¿no? Disciplinas pues tan dispares como la física, como la química, bioquímica, pues ingenieros también, porque claro, hay gente también involucrada en misiones para ir a Marte o para ir a lunas heladas, ¿no? Luego también tenemos geólogos, planetólogos, o sea que requiere pues de una experiencia, o sea, de un equipo muy amplio y muy grande de gente pues que conoce su campo, ¿no? Y entonces intenta compartir ese conocimiento con el resto para poder dar una visión global a lo que pudo ser el proceso de formación o el proceso del origen de la vida. Y en ese conglomerado de profesionales interdisciplinarios, Izaskun, ¿en qué posición se colocaría? ¿Eres astrónoma, eres planetóloga, eres bióloga? No me digas astrobióloga, por favor, ¿eh? No, ese, de formación soy astrofísico. Sí. Y entonces, lo que pasa es que luego durante la tesis me especialicé en una parte que se llama astroquímica. Entonces, los astroquímicos, a lo que nos encargamos o lo que nos gusta estudiar es la química en el espacio, en el medio interestelar, en el medio circunestelar. Entonces, a eso nosotros tratamos cosas y, y entonces intentamos estudiar cómo se forman esas moléculas, dónde se forman y luego también intentamos inferir pues algunas propiedades físicas del medio donde se forman. Y entonces ahí eso también está relacionado con el origen de la vida, porque algunas de esas moléculas son de tipo prebiótico y pensamos que podrían haber estado involucradas en las primeras fases pues del origen de la vida. Entonces ahí es donde ¿Cómo llega, encajo. Ahí es mi contribución. cómo llega una niña o un niño o una persona que está naciendo a las diferentes opciones de la vida? ¿Cómo llega a convertirse en astroquímico? Me imagino que la forma en que llegaste a la astroquímica fue a través de alguna experiencia que tuviste quizá en tu infancia.
a alguna serie de televisión, quizá tus padres? ¿Qué es lo que te indujo a dedicarte a la astrofísica? Pues la astrofísica, la verdad es que tengo que decir que mi vocación apareció ya en una edad bastante temprana. Yo creo que con unos 10 años o así ya estaba pidiendo el primer telescopio. Entonces, yo creo que ahí, pues bueno, pudo ser la influencia de mi padre, por ejemplo, que a él siempre pues, le ha gustado mucho observar el cielo y, bueno, también él era profesor de filosofía y en instituto y entonces estaba especializado en filosofía de la ciencia. Entonces le gustaba mucho la época pues de nacimiento, ¿no? Con Galileo y demás. Entonces, claro, me hablaba mucho de ese tipo de cosas y yo creo que entre eso y luego también pues que tuve la suerte de que mi madre era investigadora del CSIC de biología, pues ahí ya tuvimos un poco la mezcla, la mezcla, ¿no? Porque el mundo de la investigación es algo que, pues, que lo viví desde muy pequeña. Y entonces, pues eso fue lo que me animó un poco en otra disciplina, no en biología, pero bueno, la investigación siempre estuvo muy presente De una forma u otra desde que era muy pequeña. has encontrado quizás con la forma de unir los intereses o las ilusiones de tus dos padres, de tu padre y tu madre. Por un lado has conseguido unir una cosa con la otra. Y me imagino que para el enorme orgullo que tendrán de tener una hija como tú, me imagino. Que estarán muy Sí, orgullosos de tu trayectoria. sí, ellos están muy orgullosos. También es cierto que, claro, bueno, todo el proceso este de el llegar hasta el centro de astrobiología, pues claro, también ha conllevado una serie de sacrificios. He estado muchos años fuera de España y bueno, pues eso también es algo que a los padres, ¿no? De tener a un hijo tan lejos, pues hombre, es algo que Sin ellos duda no que no. dicen nada, apoyan, pero bueno, me imagino que es duro. Muchas Sí. navidades esperando que volvieras de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos. Pero bueno, al final te tienen aquí, cerca de Madrid. Sí, 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 sí. Además ellos también viven aquí en Madrid, o sea que muy bien. En ese sentido ha salido todo redondo. A Bueno, pesar de haberme movido mucho, a pesar de haber, es inevitable. sí, La verdad es que es reconfortante ver que aún hay gente que cambia los dólares, porque me imagino que una de las ventajas de trabajar en Estados Unidos es la abundancia de recursos. Es capaz de cambiar los dólares por un estilo de vida, por, no sé, por estar cerca de los suyos. Es reconfortante, ¿no? De ver que de vez en cuando tenemos un puñado de gente tan preparada que opta por quedarse aquí, en este país, y pese a la precariedad de medios que ya sabemos, y lo difícil que es todo, ¿no? Y lo burocrático que es todo, que hayas decidido quedarte aquí. Es un honor para todos y es una suerte, la verdad. Pero bueno, haces un largo periplo por los mejores centros de investigación del mundo, incluido el Harvard Smithsonian de Boston, y al final encuentras tu lugar aquí, en el Centro de Astrobiología. ¿Qué es lo que te atrae del Centro de Astrobiología? ¿Qué es lo que encuentras aquí, aparte de estar cerca de los tuyos? bueno, pues el Centro de Astrobiología es un, bueno, es un centro de formación reciente. Yo tengo que decir que la tesis la hice aquí en Madrid también, no en el Centro de Astrobiología, sino en el Instituto de Estructura de la Materia. Entonces, el grupo que había inicialmente en el Instituto de Estructura de la Materia, en un determinado momento, en el año 2008, se muda al Centro de Astrobiología. O sea que yo, en cierta manera, nunca he perdido contacto con ese grupo original donde yo hice la tesis y entonces por eso o sea, era una evolución natural el volver a ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, el Centro de Astrobiología lo bueno que tiene es que, claro, al ser un centro interdisciplinar, pues es muy estimulante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Porque, claro, no solamente el tema del origen de la vida es muy interesante, sino que también, claro, cuentas con todo ese capital humano en el que, bueno, si tienes alguna duda, pues puedes ir a la puerta de al lado, puedes preguntar en los seminarios, son todos de temas muy diversos. O sea que desde ese punto de vista es mi llegada aquí, que fue hace 3 años, fue muy estimulante.
¿no? Porque estoy aprendiendo mucho, continúas aprendiendo mucho del resto de investigadores de otros grupos, ¿no? Intentando buscar sinergias o proyectos en común que puedan salir adelante. Entonces, desde ese punto de vista es muy gratificante y muy estimulante. Me imagino que las conversaciones que se escuchan en la cafetería deben ser fantásticas entre gente de tan distintos campos, ¿no? Aunque con la pandemia me imagino que la cafetería ya no será lo que era. Sí, sí. Ahora con la pandemia, la verdad es que está todo un poco, la cafetería, pues bueno, la tenemos un poco limitada con el aforo y demás, pero bueno, pero aún así, pues sí que seguimos teniendo eh, actividades científicas, pues como seminarios, workshops y demás, pues para mantener un poco esas discusiones, ¿no? entre grupos. ¿Dónde se ubica el Entonces, centro de astrobiología? ¿Dónde se ubica? ¿En qué pueblo? el Centro de Astrobiología está a unos 30 kilómetros de Madrid, pertenece a Torrejón de Ardoz. Entonces está un poco aislado porque está en un recinto que pertenece a INTA, que pertenece al Ministerio de Defensa, pero bueno, el Centro de Astrobiología es un centro mixto, o sea que es un centro mixto entre INTA y CSIC. Entonces el personal pues o bien pertenece a INTA o bien pertenece al CSIC. Claro, de ahí le viene el pedigrí de Centro de Investigación Avanzado. Ahora Sí, sí. se entiende un poco mejor. Bueno, mira, hace unos meses recibí una invitación para una charla a la que hacía no pude asistir, de un astrofísico, cuyo nombre tampoco recuerdo el nombre, lo siento muchísimo, que llevaba el provocativo nombre de la charla de que el futuro de la astronomía es la biología. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, yo creo que es uno de los temas más fascinantes de la astrofísica, de la astronomía en general. Es un problema tan complejo y además que tiene tantas implicaciones, ¿no? No solamente para entender nuestro origen, sino también para llegar a entender si la vida se puede dar en otros planetas, ¿no? Entonces, tiene tantas implicaciones que yo creo que, bueno, sí es uno de los temas más, a mí por lo menos de los que más me atrae y si no el que más. De hecho, yo empecé haciendo otra cosa, pero progresivamente pues me he ido cambiando a ese tema. Y la verdad es que sí, además también le atrae mucho al público en general. Y ahora sí que es cierto que hay un interés global a nivel mundial pues para poder entender pues eso, cómo pudo ser el origen de la vida, ¿no? Y entonces todas las agencias, pues en Estados Unidos, en Europa, se ha creado recientemente pues el Instituto Europeo de Astrobiología, por ejemplo, y eso ha sido una iniciativa pues multinacional, o sea, de muchos países europeos a la vez, y el Centro de Astrobiología forma parte. Y entonces hay mucho interés, ¿no? Por parte no solamente de la comunidad científica, sino también del público en general. Sin duda, es lo que un colega tuyo, al que entrevistamos hace unos meses, Angela Pantalini, calificó de sexy science. Es ciencia sexy, atractiva. Sin duda no es más que estudiar estructuras galácticas, pero tiene algo en común. En ambos casos, tanto él como tú estudiáis gigantes, estrellas gigantes azules, estrellas con la capacidad suficiente, dicho de otra forma, con la temperatura, con un horno suficientemente caliente como para forjar los elementos de la vida. Sé que ese es tu campo de investigación actualmente. ¿Qué estás investigando concretamente en ese terreno? En el tema de estrellas masivas o en el tema de astrobiología. Estrellas masivas, me parece que habéis estudiado, ¿no? Gigantes. Estrellas, vale, yo o sea, yo parte de mi ciencia, bueno, yo empecé yo estoy especializada en lo que es astroquímica general, vamos a ver desde el principio, y luego también la formación estelar. Entonces, de formación estelar, pues he hecho básicamente todo tipo de rangos de masa, he hecho formación estelar pues de estrellas de baja masa, o sea, estrellas de tipo solar,
Y luego también he hecho estrellas pues ya más masivas, ¿no? Que tienen unas masas por encima de 8 masas solares, ¿no? Que así es como se definen las estrellas masivas. Entonces nosotros a lo que nos encargamos, o lo que nos estudiamos, son los procesos de formación de esas estrellas masivas. Porque el problema que tienen las estrellas masivas es que su evolución es muy rápida, ¿no? Entonces, cuando todavía están embebidas en la nube molecular, que en principio sí están acretando grandes cantidades de masa, pues se evolucionan tan rápido que llegan a la secuencia principal y entonces empiezan a activar las reacciones nucleares y empiezan a emitir grandes cantidades de radiación ultravioleta. Y eso puede frenar el colapso, o sea, eso puede frenar la acreción de gas y puede limitar la formación de estrellas muy masivas. Pero nosotros vemos que hay estrellas muy masivas. Entonces, eso siempre ha sido un gran problema en el campo de formación estelar y a lo que me dediqué, bueno, y todavía me sigo dedicando, es a intentar estudiar qué mecanismos, qué procesos físicos son los que están involucrados en la formación de esas estrellas tan masivas, qué es lo que puede ayudar a que se formen finalmente. Entiendo. La evolución de una estrella del tamaño del Sol, me imagino que es el campo más común, más visitado, porque es el que más les interesa, que sucede con nuestro Sol. Pero entiendo que también estás estudiando estrellas de masas muy superiores para averiguar cuál es el origen de esos soles que han generado la materia que estamos hechos. Pero ¿a qué nivel de confianza habéis llegado? ¿Realmente es posible llegar a comprender los mecanismos por los cuales una estrella que debería no existir existe? Bueno, hay varias teorías. Entonces, claro, todavía esto es un tema que se llama hot topic en astrofísica. Y entonces, claro, se han propuesto varias teorías para poder llegar a explicar, ¿no?, cómo se pueden llegar a formar esas estrellas masivas. Entonces, hay observaciones pues, que apoyan más unas teorías y otras apoyan más bien otras. Entonces, hay una teoría, por ejemplo, que la que dice es que, bueno, pues que todo empieza con un núcleo muy masivo en el que va colapsando progresivamente, o sea, como lo que ocurre con estrellas de baja masa, estrellas de tipo solar. Entonces, que empieza a colapsar y entonces forma ya la estrella más masiva. Hay otros que dicen que no, que se tienen que formar primero como los embriones, que son más pequeños en masa, y entonces que van acretando gas de forma progresiva y que esa es la manera de evitar que se frene esa acreción de gas por la radiación ultravioleta. De hecho, los últimos estudios indican que es más bien ese segundo escenario más que el primero. El primero puede ser que también sea posible en determinados casos, pero bueno, se tienen que dar unas condiciones muy específicas, con unos campos magnéticos muy elevados, o sea que puede que sí que sea posible, pero se tienen que dar unas condiciones muy, muy específicas, no tan comunes como en la mayoría de los casos. Más o Desde menos. luego, con la población estelar de la que estamos hablando, compuesta por miles y millones de estrellas, me imagino que se puede dar cualquier escenario realmente. Sí, bueno, de hecho, también otra de las posibles teorías que se ha propuesto es que como las estrellas masivas se forman en cúmulos, o sea, que no se forman aisladas, pues también otra de las posibles teorías es que se pueden formar varios embriones de menor masa y que, bueno, interaccionan, colisionan, que sea coalescence, colisionan y entonces se funden, ¿no?, y forman objetos más masivos. Pero bueno, esa es casi la que menos reconocida está. Yo creo que la que más apoyos tiene por la parte de la comunidad en la actualidad es esos primeros embriones que son más pequeños en masa, pero que van ganando masa de forma progresiva a lo largo del proceso de evolución, hasta Es llegar decir, a objetos pues masivos. no es un proceso lineal de acumulación de gas que en un momento determinado se prende y genera una estrella, sino que es un proceso, vamos a decir, de grumos que se van agrupando y van generando protoestrellas, ¿puede ser?
Sí, lo primero que hace es formar una protoestrella, entonces la protoestrella esa suele ser pues de unas masas intermedias, pueden ser de 3, 4 masas solares, una cosa así. Entonces continúa acretando gas a través de un disco circunestelar. Entonces lo que hace es que la materia cae al disco circunestelar y así es como termina siendo acretado por la estrella central. Entonces, en un determinado momento, claro, el sistema para mantener el equilibrio, para ser estable, tiene que inyectar materia para conservar lo que llamamos el momento angular, que no sé si a lo mejor es muy específico, pero bueno, para hacer que el sistema sea estable, tiene que inyectar materia por los polos. Y eso también lo vemos observacionalmente, vemos que tienen grandes chorros de gas de alta velocidad que son inyectados por los polos y entonces esa es la manera en la que tiene la protoestrella de ganar cada vez masas más grandes, ¿no? Pero eso no la convierte en una estrella de protones. Entiendo que eso no la convierte en un pulsar. Hablamos de una cosa diferente. Sí, no, bueno, esto es en las primeras fases de la formación. O sea, esto es cuando la protoestrella, o sea, esto es todavía una protoestrella. O sea Sí. que pues, acaba de llegar a la secuencia principal. O sea que está realmente muy embebida en la nube molecular. Ni siquiera ha sido capaz de limpiar todo el material molecular que tiene alrededor, porque las estrellas masivas generan grandes cantidades de radiación ultravioleta, vientos estelares realmente muy potentes que consiguen limpiar toda esa envoltura molecular. O sea, nosotros lo que nos centramos es en esas primeras fases. O sea, que todavía no estamos ni en las fases más tardías ni más evolucionadas de la muerte de una estrella masiva, ¿no? Sino que estamos en el principio. Es el nacimiento de las estrellas masivas. Es como un puzzle, Izaskun. Me dices, por lo que entiendo, que se trata de estrellas capaces de producir gran cantidad de materia orgánica o prebiótica, o no sé cómo lo llamáis vosotros, que después la sopla a lo lejos, quizá dando origen a formación de vida mucho más allá, pero no es buena para contener en su entorno un planeta. O sea, no sería una estrella adecuada para un exoplaneta, pero sí lo es para generar las condiciones para la formación de materia biológica. ¿Algo así? Bueno, las estrellas masivas, efectivamente, o sea, la energía que inyectan alrededor, pues puede ser eh, muy dañina, ¿no? Para la formación de planetas. Es cierto que esta semana, de hecho, o la semana pasada, hubo un artículo que apareció en Nature en el que reportan la detección del primer planeta en torno a una estrella masiva. Y estos son con resultados del VLT, con Espresso, me parece. O sea que eso también ha sido un descubrimiento bastante novedoso. La única, o sea, la diferencia es que, claro, el exoplaneta está bastante alejado de la estrella masiva, claro, porque tan cerca, pues, claro, en principio, pues todo el efecto ese de inyección de energía por parte de la estrella masiva, pues es devastador, ¿no? Entonces, pero sí, las estrellas masivas generan los elementos pues necesarios para la vida y todo eso pasa a lo que llamamos el medio interestelar, el medio entre las estrellas, ¿no? Y entonces ese material es el que luego se va a incorporar a regiones de menor, o sea, de formación de estrellas de tipo solar y donde se van a empezar a formar todas esas moléculas prebióticas. O sea, para que se formen estas moléculas prebióticas tienen que ser ambientes muy protegidos, que tengamos una nube molecular muy densa, donde haya grandes cantidades de polvo interestelar, porque el polvo interestelar lo que hace es proteger ese material molecular de la radiación ultravioleta, pues la radiación ultravioleta es altamente dañina para las moléculas. Y entonces ahí es donde se forman las moléculas, se pueden formar cada vez moléculas más grandes y entonces pues podemos detectar este tipo de moléculas prebióticas. Pero nuestro Sol, por ejemplo, lo que sí que sabemos es que se ha tenido que formar en una región de estrellas masivas. O sea, eso sí que lo sabemos. O sea que el efecto de
de estrellas de supernova, ¿no? Pues eso ha cambiado la composición química, que es lo que luego, por ejemplo, vemos en meteoritos. Y hemos podido saber que tuvo que haber al menos una supernova en nuestro entorno, porque cambió de forma significativa pues la composición de meteoritos. Estás diciendo, por lo tanto, que no somos hijos del Sol, sino que ambos, nosotros y el Sol, podemos haber provenido de una supernova. ¿Algo así? Bueno, nosotros tenemos nuestro sistema solar, pero lo que sí es cierto es que ese sistema solar nació en un ambiente, en un ambiente en el que al menos tuvo que haber la explosión de una supernova. Pero sí, vamos, yo diría que nuestro conocimiento es el sistema solar. Sí. Y esa nube de polvo prebiótico, bueno, no sé si llamarlo polvo, esa nube de materia prebiótica fue vagando por el cosmos hasta encontrar un entorno apacible. Las orillas del Sol, un entorno de una enana amarilla suficientemente tranquilo como para tener el tiempo suficiente que le permitiera evolucionar hasta moléculas complejas. Y aquí estamos tú y yo hablando. Sí. Además, quería decir que tú, Izaskun, de crear vida sabes muchísimo, porque la has creado 3 veces ya. Bueno, sí, tengo 2 y estoy por camino del tercero. Veamos, cuando tus hijas sean mayores, tus hijas, no sé si son niñas o niños, cuando sean mayores, ¿qué mundo te gustaría? Perfecto, entonces la familia perfecta. ¿Qué te gustaría que se encontraran tus hijos en el mundo? ¿Qué me gustaría que se encontraran? Pues, hombre, un mundo seguro, lo primero, y un mundo en el que, bueno, pues tuvieran las oportunidades que ellos quisieran y que pudieran desarrollar, pues lo que se pudieran desarrollar de forma plena y que les permita hacer lo que más les gusta, la verdad, en la vida. Eso es lo que me gustaría. La experiencia tuya de tu infancia con tus padres es muy positiva. Me imagino que tus hijos también gozan de ese privilegio de un ambiente intelectual, un ambiente donde aún existe una meritocracia, ¿no? Donde la gente avanza según su capacidad. Vivir en esa especie de burbuja donde todavía importa lo que uno es y no le quieres amigo. Bueno, intentamos inculcarles, pues claro, intentamos estimularles, ¿no? Pues con mi marido también es físico y entonces pues nos gusta mucho pues hacer algún experimento en casa o mostrarles pues cosas curiosas, ¿no? Para que empiecen a experimentar la ciencia pues desde muy pequeños, ¿no? Y para sobre todo inculcarles eso, el sentido de la curiosidad, ¿no? Que vean algo y que no pasen, o sea, no lo pasen de largo, ¿no? Sino que vean algo que les llame la atención y pues que lo toquen, que experimenten, que ese tipo de cosas, ¿no? Y que se hagan preguntas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Muy bien. Pues nosotros queremos que ellos hagan lo que quieran. Yo creo que lo importante es ser feliz en la vida, hacer lo que uno quiere, lo que más le gusta y ya está. Vamos, nosotros hemos tenido esa suerte que estamos haciendo lo que más nos gusta y bueno, pues eso es lo que nos gustaría para ellos. Muy bien, pero sabes que a la edad a la que los niños, a la edad que tenéis vuestros hijos, es una edad en la que son muy maleables, tienen una mente muy absorbente. Cualquier cosa que le deis ahora va a afectarles el resto de su vida, tanto para bien como para mal. Esperemos que para bien. Esperemos que para bien, sí, pero que la influencia que tenéis ahora es una influencia realmente muy poderosa y que los efectos los veremos más adelante. Pasará una época de rebeldía, como todos los niños, una época de separación del progenitor, en la que pondrán en duda todo lo que les habéis explicado, todo, pero después esa labor que estáis haciendo ahora saldrá a flote, sin duda ninguna. Y creo que es una etapa muy bonita. Pero bueno, hablábamos de astrobiología, volvamos a astrobiología, si te parece. Muy bien. Tus instrumentos. Eres un investigador, lo cual quiere decir que pones trampas para cazar la verdad y son trampas muy ingeniosas. A ver si cae la verdad y la pillas. Y esas trampas son en forma de experimentos. Y esos experimentos requieren un instrumental
enorme, gigantesco. Y aquí no trabajamos con probetas ni trabajamos con ratones. Aquí trabajamos con masas de miles de toneladas. ¿Cuáles son tus armas, Izaskun? Bueno, pues nosotros lo que hacemos, los astroquímicos, hay distintos tipos de astroquímicos. Como es una disciplina pues muy interdisciplinar, por así decir, pues tenemos algunos astroquímicos que son observacionales, otros astroquímicos se dedican a la teoría, a intentar predecir pues la química que vemos en el espacio, en el medio interestelar o en el medio circunestelar. Y luego también tenemos otros físicos teóricos que intentan simular pues las reacciones químicas que puede haber entre moléculas en esas condiciones tan extremas que vemos en el espacio, que es de alto vacío y de temperaturas muy bajas, que pueden llegar a ser tan bajas o pueden llegar a ser prácticamente cercanas al cero absoluto. O sea que son condiciones muy extremas, ¿no? Y en esas condiciones extremas, aún así, vemos moléculas y vemos estas moléculas que son muy complejas, ¿no? Entonces, los observacionales, que yo, por ejemplo, me considero prácticamente, o sea, me considero sobre todo observacional. He hecho parte de teoría también, de modelos de química y demás para explicar las observaciones, pero bueno, me considero una observadora. Y entonces lo que son radiotelescopios. Entonces, utilizamos radiotelescopios porque los radiotelescopios, por ejemplo, si hay gente que no sabe muy bien el aspecto que tienen, pues son o bien tenemos aquí en España, por ejemplo, la antena de 30 metros de IRAM que se encuentra en Sierra Nevada. Si alguno ha ido a esquiar a Sierra Nevada habrá visto una antena cerca de Pico Veleta. Y entonces esa es una de las radioantenas que, por ejemplo, estamos utilizando. De hecho, en los estudios más recientes que hemos publicado este año estamos utilizando muchos de los datos de este telescopio. Y otro que tenemos también que es muy bueno, que está trabajando muy bien recientemente, es el de 40 metros de diámetro del Observatorio de Lleves, que está aquí en Guadalajara. Entonces, esos son, por ejemplo, unos tipos de radiotelescopios de antena única. Luego tenemos otro tipo de observatorio también que opera en longitudes de onda del espectro de la luz del radio, que eso es lo que nosotros utilizamos, que son, lo llamamos interferómetros, que son conjuntos de radiotelescopios. Y lo que intentamos con esos conjuntos de radiotelescopios es conseguir imágenes con mayor precisión o con mayor, decimos, resolución. Que los píxeles, ¿no?, de nuestra imagen, por así decir, son cada vez más pequeños y podemos obtener más detalle, ¿no?, de la región que estamos estudiando. Entonces, interferómetros, por ejemplo, tenemos de ALMA, que seguramente os sonará, la Gamma Large Array, o luego también el Very Large Array, que está en Estados Unidos, también el Submillimeter Array, que está en Hawái. Ese es uno, por ejemplo, para el que trabajé. O sea que tenemos todos estos observatorios pues que nos dan esa visión con mayor detalle, ¿no?, con mayor precisión de estas regiones, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo es la fuente, o sea, cómo es el objeto que queremos estudiar, si es más pequeño, más grande, pues utilizamos uno u otro tipo de observatorio. Este tipo de telescopios utilizan longitudes de onda a veces kilométricas. ¿Cómo es posible observar un objeto tan pequeño como una molécula orgánica utilizando ondas de 1 kilómetro? Bueno, nosotros... Me parece que sí. Ya está, se ha restituido. Te oigo. A ver, hemos vuelto, vale. Lo que hacemos es, las moléculas son realmente un sistema muy curioso, porque o sea, podemos entender cómo detectamos las moléculas poniendo el símil de las antiguas radios analógicas, ¿no? Que, por ejemplo, le dábamos al dial, ¿no? Sí. Y entonces, de esa manera, pues íbamos sintonizando los distintos canales, ¿no? Bueno, una molécula tiene sus canales únicos y exclusivos, de tal manera
que si vamos sintonizando nuestro telescopio, ¿no? Vamos cambiando el dial y vamos viendo que todos esos, que esa molécula en particular tiene todos esos canales, sabemos exactamente que lo que estamos viendo es esa molécula, no otra. Entiendo. Así es como sabemos que esa molécula está ahí, o que esa cantidad de moléculas están ahí, porque claro, son cantidades realmente grandes, claro, también para poder verlas. Pero eso es lo curioso de las moléculas, ¿no? Que tienen tienen como su sello o como su firma, que es única. Y solamente en particular solamente pertenece a esa molécula. Es algo parecido entonces a la huella del espectro de luz. Efectivamente, o sea, nosotros lo que observamos no son imágenes, como se puede hacer en el óptico, por ejemplo, o en el infrarrojo cercano, sino que lo que hacemos es observar espectros de la luz. Observamos partes del espectro de la luz y entonces vamos viendo todos esos canales de radio, ¿no? Como todas esas señales que hacen a las frecuencias concretas de esa molécula. Entiendo. Estamos acostumbrados a pensar en términos del arco iris, con las líneas negras que lo atraviesan. En este caso es un arco iris extensísimo, muy grande. Claro, esto es muy intenso. Las moléculas, bueno, nosotros para observar estas moléculas, como están en zonas muy frías, que son estas nubes moleculares, ellas lo que pueden hacer es emitir luz en el radio porque corresponde a las transiciones, lo que llamamos rotacionales. O sea, la molécula a esas bajas temperaturas lo único que puede hacer es rotar. Entonces, eso es lo que nosotros detectamos, que son esas transiciones o esas líneas, esa luz que se emite cuando la molécula rota. Si la temperatura es un poco más alta, pues entonces la molécula, como si es grande, ¿no? Y tiene varios enlaces, pues esos átomos pueden vibrar y entonces eso genera transiciones, lo que llamamos vibracionales, y eso ya aparece en el infrarrojo. Y luego ya están las transiciones electrónicas, o sea que ya los electrones ya pasan de unos niveles a otros y eso ya se ve en el óptico, por ejemplo. Pero nosotros generalmente son las pequeñas, las de las rotaciones. Todo esto es función de la temperatura. Todo esto es en función de la temperatura. Entonces, claro, las moléculas como se forman en ambientes, en estas nubes muy densas y muy frías, pues todo ese material está a temperaturas muy bajas. Como he dicho antes, pues a lo mejor están cercanas al cero absoluto, 10 Kelvin, hay veces. Entonces, 10, 20 Kelvin. Entonces, como son tan bajas esas temperaturas, las moléculas pues solamente tienen energía pues para rotar. Y esas son las que vemos. Para detectar un objeto tan extremadamente frío, cuyo único signo de vida es que rote sobre sí mismo, aquí no hablamos ni de transiciones electrónicas ni de nada, tenéis que estar vosotros más fríos todavía que ese objeto. ¿Cómo lo conseguís? Es más frío porque nos vamos a observar. Claro, es que tenemos que ir a observatorios que están en altitud, porque para nosotros, por ejemplo, lo que es más problemático es la atmósfera. Entonces, la atmósfera prácticamente nos bloquea gran parte del espectro en radio. Lo que pasa es que, bueno, hay unas ventanas, lo llamamos ventanas, que aparecen en unos determinados rangos de frecuencias y eso es lo que usamos. Luego ya cuando vamos a longitudes de onda más largas de radio, ahí ya la atmósfera es transparente. Entonces, eso ya es. Pero en milimétricas, que por ejemplo es como el observatorio de Yebes o IRAM del 30 metros, el 30 metros de IRAM, pues esos operan en estas ventanas en concreto. Y entonces lo que necesitamos es, claro, como la atmósfera nos bloquea, pues necesitamos que haya la menor cantidad de agua, sobre todo, en la atmósfera. Entonces, por eso vamos a sitios muy altos, en altitud, pues por encima de 3.000 metros en algunas ocasiones, 4.000, por ejemplo, en Hawái, para que la cantidad de agua que haya sea la más pequeña, o ALMA, por ejemplo, ALMA está a 5.000 metros, ¿no? Entonces, para que haya la menor cantidad de agua para poder tener acceso a esa radiación que es tan poco energética, es muy débil y podamos detectarla.
Déjame, Izaskun, que salude brevemente a David Barrado, que creo que estaba por aquí hace un momentito. Tuvimos el placer de entrevistarlo hace unos meses. Muy Eh, bien. Hola, ¿qué tal? Tema de instrumental, de armas. Hemos hablado de grandes radiotelescopios, de grupos de radiotelescopios que actúan de forma solidaria para generar imágenes utilizando el truco de la interferencia, ¿no? Hemos hablado verdaderamente de montajes multimillonarios, bueno, mil millonarios realmente. Se está convirtiendo la astrofísica en una ciencia al alcance solamente de países ricos. Bueno, yo creo que la tendencia ahora no es de países ricos, sino que la tendencia yo creo es a unirse, o sea, que grandes bloques se unan para poder hacer observatorios cada vez más grandes y más potentes, ¿no? Uno de los ejemplos es ALMA. ALMA, pues, es una colaboración internacional entre, pues, América del Norte, Europa y el sudeste asiático, ¿no? O el este asiático. Entonces, eso da una idea, pues, de esta colaboración a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Para construir, pues, ahora mismo el radiotelescopio más potente que existe en el mundo, ¿no? El otro, por ejemplo, que vamos a tener en el futuro y esperamos tenerlo, pues, en menos de 10 años, es el Square Kilometer Array, que también es una colaboración internacional en el que, bueno, pues hay una serie de países que están contribuyendo. Lo bueno que tienen estos observatorios, pues que parte de su tiempo también lo hacen disponible para la comunidad en general. Es una pequeña fracción, pero bueno, pero por lo menos la comunidad internacional global puede tener acceso también a tiempo de telescopio. O sea que yo creo que la tendencia es a unir fuerzas y poder construir estos grandes observatorios para poder, pues, llegar aún más lejos, ¿no? Sin duda el futuro que te espera en tu profesión es apasionante, con la aparición de nuevos telescopios que quizá sean capaces de confirmar o cambiar las teorías existentes sobre, ya sabes, materia oscura, energía oscura, formación de sistemas estelares y demás. Pero sabes que hoy en día la gente cuando piensa en astronomía piensa en telescopios ópticos. El próximo día 24, a las 12 del mediodía, hora española, se lanza al espacio unos telescopios más esperados y de desarrollo más accidentado, como es el James Webb. Un telescopio, un telescopio que ha pasado por todo tipo de vicisitudes y la última, tengo entendido, está relacionada con su propio nombre. Al parecer, James Webb era un político norteamericano que en cierto momento de su vida se vio envuelto en ciertos comités vamos a decir, de pureza, no sé cómo decirlo, política o sexual. Sí. Y está saliendo a la luz ahora justo en el momento del lanzamiento de James Webb, ¿no? Hasta el punto de que algunas personalidades han declarado públicamente que se le cambiara el nombre al telescopio. Sí. De esa parte, el hecho es que para la gente en general la astronomía es un telescopio óptico, como el telescopio el LLT de Chile, como los que hay aquí en Canarias, como los que tenemos aquí en Almería. Pero tú no tratas con telescopios de tipo óptico prácticamente. No sé si tienes tú uno en casa, un telescopio en tu casa. En casa sí, tenemos uno pequeño. Sí, sí, un refractor. Sí que tenemos. Y no, lo tenemos en una casa que tenemos en la sierra, que es donde lo sacamos. Muy bien. ¿Les has enseñado Júpiter y la Luna a tus hijos con el telescopio? Sí. Y luego el cometa también, se pudo ver el año pasado, ese también lo vimos. Sí. Muy guay. Sí. Muy bien. Sí. Esa pregunta que siempre hago porque me da la impresión de que algunas personas no quieren tener telescopio en su casa. Es una profesión y cuando están en su casa no quieren volver a hablar de la astronomía. Así que siempre es una prueba de vocación
el que uno esté todo el día entre datos estelares, llegue a su casa y se dedique el tiempo libre a mirar por un telescopio. Es una prueba de vocación. No, sí, sí que lo hacemos, pero bueno, aquí no. Aquí nosotros que vivimos en Alcalá de Henares no se ve prácticamente nada, entonces por eso lo tenemos en cuenta. Y entonces allí podemos ver más. ¿Qué proyectos tienes ahora, Izaskun, para el futuro, a corto y medio plazo? Pues de ciencia, ahora lo que estamos haciendo es intentar, en colaboración pues, con gente del Centro de Astrobiología, estamos intentando identificar una serie de moléculas prebióticas que están contempladas dentro de teorías del origen de la vida, y entonces lo que estamos haciendo es identificar esas moléculas, poder conseguir esa señal, ¿no? O esa firma única, que es, nosotros llamamos la información espectroscópica, o sea, de todas esas transiciones, porque si no tenemos eso, no podemos hacer nada. O sea, que eso para nosotros es el cuello de botella, ¿no? O sea, si no tenemos esa información, no podemos hacer nada. Entonces, estamos en contacto también con espectroscopistas, que ellos se encargan de caracterizar la molécula, darnos esa información y entonces poder buscarlas en una región en particular que hemos encontrado en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea, que es uno de los objetos más, químicos más ricos que hay, y en el que estamos reportando pues la detección de un gran número de nuevas moléculas, y además de moléculas de tipo prebiótico, ¿no? Entonces hemos hecho unos barridos espectrales con muy buena sensibilidad, con la antena de 30 metros de IRAM, con lleves también. Hacen lleves, nos van a terminar de observar un proyecto en el que nos han dado 125 horas de observación, donde vamos a conseguir unos espectros de una calidad exquisita. Y entonces lo que queremos hacer es analizar todos esos espectros y buscar este tipo de moléculas. Entonces, dentro de este tipo de moléculas tenemos tanto precursores de ribonucleótidos, tenemos también azúcares muy sencillos, tenemos también moléculas que tienen enlaces peptídicos, que es lo que aparecen en proteínas, por ejemplo, en estas cadenas de péptidos. Entonces, ese es el tipo de moléculas que estamos buscando. Y bueno, tenemos algunas que ya hemos publicado este año, tenemos otras ahí que las tenemos casi. Necesitamos estos datos para confirmarlas. Y bueno, y ese es el proyecto que tenemos ahora a corto y medio plazo. Seguir explorando esa química prebiótica, pero en el espacio. Aquí el bombazo sería encontrar una molécula bien grande, una cosa bien compleja, bien gorda. ¿Cuál es la Sí. molécula más grande que habéis encontrado? La molécula más grande que hemos encontrado, una molécula que hemos encontrado este año, por ejemplo, que es muy interesante, se llama etanolamina. Y esta etanolamina, si vemos un fosfolípido, que son una célula, ¿no? La membrana, las Sí. membranas formados pues por una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Que tienen una cabeza que es o las colas que son hidrofóbicas y la cadena hidrofílica, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se ponen así las dos cadenas y consiguen hacer la membrana. Entonces, la etanolamina es la cabeza, es el compuesto molecular que es la cabeza de un fosfolípido. Y uno de los dos fosfolípidos que se pueden encontrar en las células, en los organismos vivos. Y entonces esa molécula es la que hemos detectado este año, una de ellas hemos detectado este año. Y bueno, esa ya casi diría yo que es casi de las más grandes que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, queremos mirar azúcares, el más sencillo, que es el glicolaldehído, ese es muy común. Queremos buscar el siguiente en complejidad, que es el gliceraldehído, por ejemplo. También tenemos la espectroscopía de eritrulosa, que es otro azúcar, pero ya con 4 carbonos en la estructura. Pero bueno, esas son complejas. Y lo que sería muy bueno, o sea, lo que sería un bombazo, es, por ejemplo, detectar glicina, que es el aminoácido más sencillo. Y esa es una molécula que es
hay muchos grupos que están detrás de ella y esa sería estupendo detectarla, pero esa es complicada. Esa no hay manera. Sabes que hay grupos que buscan este tipo de moléculas no en el medio interestelar, sino que lo buscan aquí mismo, en la atmósfera de planetas como Venus. Sabes que hace unos meses tuvimos un bombazo que acabó en otra cosa, ¿no? A cuenta de una detección demasiado prematura o con demasiados Sí, pocos datos de un compuesto químico en la atmósfera de Venus, sí, la fosfina, ¿no? la fortuna. La fosfina. Me imagino que tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Con extraer el rábano con mucho cuidado de que no se rompa la hoja. Claro, claro, por eso nosotros, cuando dije que, por ejemplo, cuando miramos los espectros, lo que hacemos es mirar muchas transiciones, o sea, muchas de esas señales, por eso realizamos estos barridos espectrales de tan ancha banda, pues cubrimos decenas de gigahercios para poder identificar cuantas más de estas señales, cuantas más de estas transiciones, mejor. Necesitamos al menos pues unas 7 u 8 para saber seguro que es esa molécula. En el caso de la fosfina de Venus, claro, ellos tenían una sola señal, una sola transición. Y claro, el problema ahí que tienes, que yo cuando lo vi dije, uy, digo, esto, Pero esto es muy lanzarlo a la sorprendente. piscina. Claro, Venus tiene pues muchísimo azufre y entonces además ellos mismos lo mencionaban en el artículo que podía estar contaminado con el SO2, que es el dióxido de azufre, y claro, eso fue efectivamente lo que pasó, ¿no? Otros grupos en el mundo pues hicieron un reanálisis de los datos y llegaron a la conclusión que si la señal está ahí, pues que lo más probable es que sea pues eso, el dióxido de azufre y no la fosfina. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. ¿Sí? Sí, Pero me nosotros parece. intentamos ser cuidadosos con eso. Y, y la competencia es fuertísima, me imagino. Equipos en Estados Unidos, equipos en Europa, equipos en Japón, seguramente en China también. ¿Cómo es vuestra colaboración internacional? ¿O cómo es vuestra colaboración en general, a nivel internacional o incluso aquí en España? ¿Colaboráis, por ejemplo, con Canarias? ¿Colaboráis con Andalucía? ¿Colaboráis con Cataluña? ¿Cómo es vuestro entorno colaborativo? Bueno, yo en mi caso en particular, por ejemplo, claro, con gente en Canarias no colaboro porque no hay mucha gente que trabaje en radio, ¿no? O sea, que trabaje en las longitudes de onda con las que nosotros trabajamos. Pero bueno, he trabajado con gente en el IAA, no en este tema de moléculas, sino en otro tema. Pero, pero bueno, también trabajo con gente en Cataluña, con un grupo sobre todo relacionado con ciencia preparatoria para el SKA, que cuando esté disponible pues va a haber una llamada para lo que se llaman Key Science Projects, o sea, unos proyectos que van a explorar ciencia, por así decir, ciencia clave, ¿no? Entonces estamos trabajando, estamos colaborando pues para estudiar o para hacer proyectos que nos preparen, ¿no? Para poder ir a esa llamada, cuando hagan la llamada de propuestas, pues que tengamos toda la información necesaria para poder poner una propuesta ganadora y conseguir el tiempo, ¿no? Porque nuestra idea es pedir pues unas 1000 horas de Yo no sé cuántas ya son que millones en vuestro entorno, pero antes me has hablado de ciento y pico como un gran logro. Digo, si ciento y pico, creo que en Yemes me has dicho o algo así. Si ciento y sí, pico horas son un gran logro, imagínate 1000. Y además 1000 del SKA, ¿no? Del SKA. SCA, sí, SKA. el SCA. Sí, sí. Entonces la idea es, claro, todos los grupos de trabajo, porque hay una variedad de grupos de trabajo, pues, que van a tratar, pues, temas muy diversos, ¿no? Entonces nosotros que estamos involucrados en el que se llama Cradle of Life, ¿no? La cuna de la vida, pues, claro, estamos pensando en un proyecto de estos a gran escala y pedir por lo menos 1000 horas. Hay otros que van a pedir, pues, varios miles de horas. Digo, pues nosotros también. Digo, ¿por qué no? Hay que pedir, porque si no pides, Me imagino que aún no tenéis claro exactamente en qué usaríais esas 1000 horas, pero se os ocurriría en un momento. Me imagino que tienes tantas miles de preguntas no. que hacer.
tenemos muchas ideas para 1000 horas y nos quedaríamos cortos. Seguramente, vamos, si nos dejaran, nos pediríamos muchas más. Pero sí, claro, queremos hacer, pues por ejemplo, en ese proyecto en particular, pues queremos entender cómo se forman los planetas, por ejemplo, cómo se hace la transición pues de esas partículas de polvo interestelar que son muy pequeñas, de tamaño de micras, ¿no? Cómo van creciendo poco a poco, cómo se van agregando y cómo van formando cada vez partículas más grandes hasta que ya se forman, pues eso, planetesimales, o sea, se forman pues objetos ya que van a ser embriones de planetas, ¿no? Entonces, el SK, por ejemplo, pues va a ser muy bueno pues para poder entender cómo se forman esas partículas de tamaño centimétrico, ¿no? O esa transición entre las partículas de polvo muy pequeñas y luego ya pues las rocas. Entonces, por eso necesitamos tantas horas. A ver, descubrir un objeto estelar que te provoque un interés particular. Por ejemplo, te voy a poner varias opciones. Quizá cuasares, quizá agujeros negros, quizá un magnetar, que me parece que antes hemos hablado un poquillo de ellos, estrellas de neutrones. ¿Qué tipo de objetos captura tu imaginación? Pues, hombre, hay siempre temas muy interesantes, ¿no? Que en astrofísica en general, ¿no? Pues siempre hay objetos así que son icónicos, ¿no? Pues, por ejemplo, la imagen esta del agujero negro, ¿no? De M87, ¿no? Me parece que es la galaxia donde hicieron la imagen esta del Event Horizon Telescope. A mí eso, por ejemplo, me pareció espectacular, ¿no? Y la verdad es que fue algo impactante. Además, de hecho, me parece que estábamos en una conferencia del SCAN, creo, y creo que vimos el anuncio en directo, o sea, nos conectamos en directo, ¿no? Con cuando reportaron el Todo el mundo, anuncio. Fue, simultáneamente. sí, fue impactante. La verdad es que eso sí que fue un momento fue emocionante, la verdad. Pero bueno, hay muchos otros objetos, ¿no? Que vas viendo que van saliendo, pues publicaciones en estas revistas de alto impacto, ¿no? Nature, Science, y son resultados realmente bonitos, ¿no? ¿Crees Eh, que vamos avanzando en astronomía, en astrofísica, o crees que por cada respuesta aparecen tres preguntas nuevas? sí, claro, eso es lo que pasa, que cada vez que estás buscando, en vez de resolver una pregunta, te sale 4 o 5. Esa es parte del juego, ¿no? Yo creo que si lo consiguiéramos resolver todo al principio, pues se acabaría la diversión. Sí, creo que es la forma de verlo, ¿no? El hecho de que hay que disfrutar con el viaje, no con el destino del viaje, porque si no vamos mal. No Claro. creo que sea un viaje que tenga un fin próximo. Me imagino que nuestros hijos, tus hijos, tendrán una visión del universo quizá muy distinta a la nuestra. Piensa que cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, yo hace mucho tiempo, pero tú hacía bien poco, o cuando aún sigues siendo joven, ni siquiera existía un concepto como expansión acelerada del universo. Había una serie de, digamos, ideas o bien equivocadas o bien inexistentes, y todo esto está cambiando. El concepto de energía oscura o materia oscura son también conceptos relativamente nuevos, que para algunos, a mí personalmente, son una indicación clara de que estamos en un gran momento de crisis de la física. Es mi modesta opinión. Estamos en un gran momento de crisis, que no es nada malo, porque suele ser el preámbulo de una gran revolución. Pues creo que estamos ahí justamente, ¿no? Ante una gran revolución, y gente como tú estáis en situación privilegiada en los asientos de primera fila para, no solamente para esa revolución, sino para conducirnos a esa revolución de conocimientos. O sea, pienso que los años próximos van a ser apasionantes para ti. Sí, sí, vamos, yo creo que en general, o sea, para la ciencia en general, ¿no? No solamente en astrofísica, sino la ciencia en general, estamos viendo constantemente, ¿no? Pues resultados que son realmente impactantes. Y bueno, ahora también la situación que tenemos de pandemia, ¿no? Pues también ha suscitado el interés también en el público en general y también ha ayudado a concienciar a la gente, pues, de que la ciencia y la ciencia básica, sobre todo,
es realmente necesaria, ¿no? Porque muchos de los conocimientos que tenemos pues vienen de la ciencia básica. Entonces es algo que hay que apoyar. Y, vamos, yo creo que en ese sentido es importante seguir en esa dirección. También nosotros como científicos tenemos que hacer un esfuerzo para poder comunicar pues la ciencia, lo que hacemos, para poder transmitir por qué es importante, ¿no? Y porque eso es un compromiso que nosotros tenemos también con la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hay que fomentar y que tenemos que hacer. O sea que... Yo te lo agradezco particularmente a ti y a tus compañeros del Centro de Astrobiología, con los cuales hemos tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones. Hacéis un trabajo excepcional no solamente de investigación, sino también de divulgación. Y casos como el tuyo, a veces lo paso mal viendo los esfuerzos que haces para evitar tecnicismos. Es Lo que paso- intento, lo agradezco, digo, porque como suelte alguna de las suyas no nos vamos a enterar nadie. Y tú tienes he muy soltado, presente. he soltado etanolamina ya, que esas. Bueno, una ventaja que tiene este tipo de charlas, quizás, es que quedan grabadas. Con lo cual podemos después repasar, yo lo voy a hacer de hecho, voy a repasar esa parte en particular, porque mi hija, que es bióloga, viene mañana y me Ah, explicará qué quiere decir todo eso. muy ¿Vale? bien. El trabajo de microscopios se hace con ratones, pero también es investigadora, me explicará qué quiere decir eso, porque es una maravillosa forma de unir, como tu padre y tu padre, unir dos universos. El Sí. universo de allí y el de aquí, el macro y el micro, por así decirlo. Has encontrado yo creo que un paraíso, ¿no? Un paraíso de conocimientos, en el cual unir esas dos áreas, ¿no? Me consta que hay mucha gente que le gusta astronomía precisamente porque la consideran alejada de los seres humanos. Ah, bueno, eso también. Me consta que hay gente que lo que le gusta de la astronomía es la quietud de la noche, ¿no? El hecho de que mira objetos que teóricamente son ajenos al ser humano, están muy lejos de nuestros intereses. Y eso les atrae. Desgraciadamente estamos viendo que vida podría haber por todos sitios. ¿Eh? Agua podría haber por todos sitios, el universo podría ser más que un universo, una jungla de formas de vida de todo tipo, etcétera, 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 ¿no? Pensando que hablamos nada más en nuestra galaxia de 100.000 millones de estrellas, 100, 200 millones de estrellas, muchas de las cuales son exoplanetas, con todo tipo de moléculas esperando ser descubiertas por ti. Bueno, sí, esperemos algunas, al menos algunas. Algunas, algunas. Tú cuando llegas a casa, llegas a casa con tu ordenador portátil y te pones a trabajar. Tus hijos ven que trabajas fundamentalmente con números. Y números a los que tú calificas a veces de preciosos o hermosos. Y no dejan de ser tablas, números y números. Y números. Sí, sí, los pobres ya ven ahí también los espectros y dicen, ¿esto qué es? O sea, Sí. imágenes preciosas, esas que la gente ve en el Hubble, y una. No, bueno, imágenes también, también tenemos imágenes bonitas y también les enseño. Sobre todo, hay muchos vídeos de divulgación Uh -huh. que son muy bonitos. Por ejemplo, había uno que les gusta mucho, que es el que hicieron por el descubrimiento de TRAPPIST, del sistema TRAPPIST. Uh -huh. Hicieron un vídeo que es, de hecho, muestran, ¿no?, pues los tránsitos detectados y ponen una simulación, ¿no?, pues del sistema abajo y de cómo son las órbitas, ¿no?, de cada uno de los planetas y lo asocian, ¿no?, a cada uno de los tránsitos, ¿no?, de la caída en la luz. Y ese, por ejemplo, les gusta mucho. Y entonces, o sea, siempre hay veces que sí, que busco ese tipo de... Otros también que les gustan mucho es el de los de la misión Rosetta, por ejemplo, Sí, que precioso. hicieron vídeos de dibujos animados donde les explican, ¿no?, pues lo que fue la misión Rosetta. Y esos, por ejemplo, también son muy buenos para mostrárselo a niños pequeños y demás. Pues también esos son buenos. ¿Les has puesto estrellas fosforescentes en el techo de tu habitación? Eso no, eso no lo he hecho. Eso la verdad es que no. Pero alguna funda de cama sí que hay con estrellas. Bueno, quizás que no ha sido un placer hablar contigo. Hoy hemos empezado antes de lo normal, a las 4:30, precisamente para
para liberarte antes también y que tengas oportunidad de seguir con tu vida. Pero quiero agradecerte muy especialmente eso, que hayas sido capaz de encontrar un hueco para nosotros en la tarde de hoy, en un mes muy complicado como es el mes de diciembre, de preparativos de todo tipo. Sí, Y, sí. Viajes ya, porque ya nos empezamos a mover también en Navidades. Ay, Dios mío. ¿no quieres aquí en Madrid? ¿Qué va a ser? Pero bueno, ya veremos a ver. Pero sí, vamos, ha sido un placer. Sí, yo sobre todo era pues porque tengo los dos niños ahora mismo, pues después de comer viendo un poco los dibujos y los tengo entretenidos. Pero vamos, es porque me dejan un poco de paz, básicamente. Dije que también tenía un problema similar. De aquí. Sí, sí. Ya lo he visto por detrás que ha estado pasando. Estaba también dormido en el sofá, pobrecito. Bueno, Sí, pobre. Bueno, muchas lo voy a gracias a hacer. vosotros por la invitación y bueno, que ha sido un placer estar con vosotros y bueno, pues cuando queráis, pues charlamos otra vez. El placer ha sido nuestro. Un saludo muy afectuoso desde Barcelona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.